Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy vuestro anfitrión, y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y prepárense porque hoy tenemos algo grosso, algo que les va a dejar con la boca abierta, algo que, bueno, simplemente no se lo pueden perder. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. El actor turco que nos robó el corazón con su carisma, su talento, y por supuesto, su innegable atractivo. ¿Quién no recuerda a Serkan Bolat de Love is in the Air? Un icono. Y lo mejor de todo es que hoy Kerem nos revela un secreto impactante. Pero ojo, no se emocionen demasiado rápido, porque la primicia no es para nada lo que esperas. Vamos a desentrañar un poco más a fondo este misterio, pero antes, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por apoyar mi canal. Y ya que estamos, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse. Es gratis, es fácil y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, a lo que vinimos. Resulta que Kerem Bürsin, además de ser un actor de renombre, es un tipo con muchísimas facetas. Sabemos que es un gran profesional, que se entrega en cada proyecto y que tiene un estilo impecable. También conocemos su compromiso con el medio ambiente y su activismo social. Pero, ¿qué más hay detrás de esa sonrisa que nos enamora? ¿Qué secretos guarda Kerem? Pues bien, la revelación impactante, el secreto que Kerem ha desvelado recientemente, no es una historia de amor, ni un nuevo proyecto cinematográfico, ni un cambio radical en su vida personal. No. Lo que Kerem nos ha revelado es algo mucho más profundo, algo que nos habla de su crecimiento personal, de su filosofía de vida y de su manera de entender el mundo. En una reciente entrevista, Kerem Bürsin habló sobre su pasión por la lectura. Sí, así como lo oyen. El galán turco, además de ser un actor talentoso, es un ávido lector. Confesó que la lectura es una de sus mayores aficiones, una fuente de inspiración y una herramienta fundamental para su desarrollo personal y profesional. Y no solo eso, sino que profundizó en el tipo de lecturas que le gusta, el impacto que éstas tienen en su vida y la manera en que las aplica a sus proyectos. ¿Por qué es tan impactante esta revelación? Bueno, porque a menudo tendemos a idealizar a las celebridades, a verlas como seres perfectos, ajenos a las actividades cotidianas que nos hacen humanos. Descubrir que Kerem, como nosotros, disfruta de un buen libro, que se sumerge en historias y que encuentra en la lectura un refugio y una fuente de conocimiento, nos acerca a él, lo humaniza y lo hace aún más admirable. Es como si de repente el dios del Olimpo decidiera compartir su playlist favorita de Spotify, sería épico. Pero vamos a profundizar un poco más en lo que Kerem compartió. Él reveló que le encanta leer de todo, desde clásicos de la literatura hasta novelas contemporáneas, pasando por libros de filosofía, psicología y desarrollo personal. La diversidad es clave, según él. Y lo que más le atrae es la posibilidad de aprender, de cuestionar sus propias ideas y de abrir su mente a nuevas perspectivas. Imaginen la estantería de Kerem, probablemente repleta de títulos de autores de todas las épocas y nacionalidades. Un verdadero festín para la mente, una invitación constante a explorar nuevos mundos y a desafiar las propias creencias. ¡Qué envidia! Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría tener la capacidad de sumergirse en la profundidad de un buen libro y salir transformado? En la entrevista, Kerem también habló sobre cómo la lectura influye en su trabajo como actor. Dijo que leer le ayuda a comprender mejor a los personajes que interpreta, a explorar sus motivaciones y a conectar con sus emociones. La lectura le proporciona herramientas para construir personajes complejos, para darles profundidad y para que el público pueda identificarse con ellos. Y seamos sinceros, eso es algo que se nota en cada uno de sus trabajos. Piensen en Serkan Bolat, el personaje que lo catapultó a la fama. ¿Recuerdan la complejidad emocional de Serkan? Sus miedos, sus inseguridades, su lucha por expresar sus sentimientos. Todo eso se transmitía a través de la mirada, de los gestos, de la entonación de Kerem. Y es que la lectura, al sumergirnos en las vivencias de otros, nos permite desarrollar una empatía que se traduce en una mejor interpretación. Es como si Kerem, a través de la lectura, se adentrara en la mente de sus personajes, desentrañando sus secretos y descubriendo sus verdaderas motivaciones. Un auténtico genio. Además, Kerem destacó la importancia de la lectura en el desarrollo de la empatía.
Al leer nos ponemos en el lugar de otros, experimentamos sus alegrías y sus tristezas, entendemos sus luchas y sus anhelos. Esto nos ayuda a ser más tolerantes, a ser más comprensivos y a construir un mundo más justo y equitativo. Y creo que todos estamos de acuerdo en que la empatía es algo que el mundo necesita urgentemente, ¿verdad? En un mundo cada vez más polarizado, donde la intolerancia y el odio parecen ser moneda corriente, la lectura se convierte en un refugio, en un espacio donde podemos conectar con la humanidad en su más amplia expresión. Leer sobre las experiencias de otros, sobre sus culturas, sus creencias, sus desafíos, nos abre la mente y nos permite romper con nuestros propios prejuicios. Nos ayuda a entender que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos las mismas emociones, los mismos anhelos, las mismas esperanzas. Y eso, amigos míos, es algo realmente valioso. Pero la cosa no queda ahí. Kerem también compartió algunos de sus libros favoritos, recomendando títulos que han marcado su vida y que considera imprescindibles. Imagínense una lista de recomendaciones literarias de Kerem Bürsin. ¿A quién no le gustaría tenerla? Seguro que muchos de sus seguidores se han puesto a buscar esos libros en cuanto oyeron sus recomendaciones. Y es que Kerem no solo habla de leer, sino que lo hace con pasión. Se le nota la emoción en la voz, el brillo en los ojos, el amor por las palabras. Y esto, amigos míos, es algo que realmente impacta. Ver a una celebridad, a una figura pública, hablar con tanta entrega sobre algo tan enriquecedor como la lectura, es inspirador. Es una invitación a abrir un libro, a sumergirse en una historia, a aprender y a crecer. Es como si nos dijeran: anímense, amigos, el mundo de los libros es un universo de maravillas esperando ser descubierto. ¿Y saben qué? Esta revelación nos demuestra que Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un ser humano sensible, inteligente y comprometido con su propio desarrollo. Es alguien que entiende el poder transformador de la lectura y que lo utiliza como herramienta para crecer, para aprender y para conectar con el mundo. Pero, ¿qué más podemos sacar de esta revelación? Pues que Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito y un actor exitoso. Es una persona que se preocupa por su desarrollo personal, que busca el conocimiento y que valora la importancia de la cultura. Es un ejemplo a seguir, un modelo a imitar, no solo por su talento, sino por su compromiso con la sociedad y por su pasión por la vida. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las apariencias, por los prejuicios, por la superficialidad? ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su físico, por su fama, por su estatus social? Kerem nos da una lección de humildad, nos demuestra que todos tenemos mucho que aprender y que la verdadera belleza reside en el interior, en la mente y en el corazón. En un mundo obsesionado con la imagen, donde las redes sociales dictan las reglas y la superficialidad parece reinar, la actitud de Kerem es un soplo de aire fresco. Nos recuerda que lo verdaderamente importante no es la apariencia, sino la persona que somos por dentro. Que la verdadera belleza reside en la inteligencia, en la bondad, en la empatía y en la capacidad de aprender y crecer. Así que, amigos míos, la revelación impactante de Kerem Bürsin no es un secreto escandaloso, ni un drama personal. Es en realidad una invitación a reflexionar, a aprender y a crecer. Es una invitación a abrir un libro, a explorar el mundo a través de las palabras y a descubrir la magia de la lectura. Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de transformar nuestra vida, de enriquecer nuestra mente y de conectar con la humanidad. Ahora bien, si se perdieron la entrevista original, no se preocupen. Les he preparado un resumen con las mejores citas y recomendaciones de Kerem. Pueden encontrarlo en la descripción del vídeo, así como enlaces a los libros que mencionó. No se lo pierdan. Es una oportunidad única para sumergirse en el universo literario de Kerem y para descubrir algunos de sus secretos mejor guardados. No se lo pierdan. Y para que tengan una idea, les daré algunos ejemplos de los libros que, según las pistas, podrían estar en su lista de lecturas. ***** Clásicos de la literatura **** Probablemente encontraríamos a Dostoyevsky, con sus profundas reflexiones sobre la condición humana, o a Tolstoy, con sus épicas historias sobre la vida y la sociedad rusa. Tal vez incluso a Shakespeare con sus obras maestras llenas de drama, pasión y lenguaje poético. Novelas contemporáneas Aquí podríamos imaginar a autores como Haruki Murakami, con sus relatos oníricos y melancólicos, o a Isabel Allende con sus historias llenas de realismo mágico y personajes femeninos fuertes.
Incluso novelas de autores turcos contemporáneos que reflejen la sociedad y cultura de su país. Libros de filosofía y psicología seguramente Kerem ha explorado las obras de autores como Nietzsche con sus ideas sobre la voluntad de poder y la moral, o de Carl Jung con sus estudios sobre el inconsciente y los arquetipos. También podría interesarse en libros sobre mindfulness, desarrollo personal y bienestar emocional. Desarrollo personal podría estar leyendo a autores como Eckhart Tolle, con sus enseñanzas sobre el poder de la hora y la conexión con el ser interior, o a Brené Brown con sus investigaciones sobre la vulnerabilidad y la autenticidad. La verdad es que me encantaría tener acceso a su estantería y poder descubrir qué tesoros literarios esconde. Seguramente sería una experiencia fascinante. Y con esto llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció la revelación de Kerem Bürsin? ¿Les sorprendió? ¿Ya eran seguidores de Kerem y les reafirmó su admiración? ¿O tal vez les dio curiosidad por empezar a leer más? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre la pasión de Kerem por la lectura? ¿Ya han leído alguno de los libros que recomendó? ¿Cuáles son sus libros favoritos? Compartan sus ideas. Y como siempre, no olviden dejarme un me gusta si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos puedan descubrir el lado más humano y encantador de Kerem Bürsin. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la lectura es el secreto mejor guardado para una vida más plena y feliz. Así que a leer se ha dicho. Chao, chao.